Mi agradecimiento a los organizadores de este importante 13º Congreso Chileno de Ingeniería de Transporte. Me siento particularmente honrado al no ser ingeniero. Una de las cosas que yo le decía cuando fui designado ministro de Transporte a mi equipo, a mi excelente equipo técnico que me llevé conmigo a un área que yo no conocía en ese entonces, le decía: para ustedes haber sido terrible los ingenieros que le hayan designado un político de ministro de Transporte, y lo que ya debe haber sido la cabosa y que fuera sociólogo. Eso ya era absolutamente inaceptable. Pero debo decir que tuvimos una excelente relación interdisciplinaria durante esos años y pudimos hacer más de alguna cosa interesante en el sector, como recordaba Enrique Decien, regular el sistema mediante concesiones a través de procesos licitatorios, que creo que debemos haber sido el primer país en América Latina que pasamos del sistema permisionario al sistema de concesiones mediante licitación. Otros después siguieron de alguna manera nuestras primeras experiencias. Yo quiero entrar a un tema en primer lugar que a medida que voy conversando con cualquier cantidad de gente, voy asistiendo a seminarios en Chile y en el exterior, he ido percibiendo que es un elemento que no siempre se destaca como fundamental en estos casos, que es la naturaleza de los sistemas integrados de transporte público. Y la verdad que ahí residen buena parte de los males que nosotros estamos viviendo con el Transantiago, como voy a intentar explicar. Segundo, ¿dónde estuvieron los principales problemas? Se han dicho varios ya, y las lecciones generales y específicas de política pública que nos deja esto. ¿De qué se trata un sistema integrado? Yo diría que hay dos cuestiones fundamentales en un sistema integrado. Primero, ¿qué es un sistema? El carácter sistémico, que, como lo he repetido hasta el cansancio, es su gran virtud, pero al mismo tiempo su gran problema, porque le otorga a estos sistemas un nivel de complejidad que muchas veces se descuida o se desconoce. Y también hace extraordinariamente complejo el diseño y la implementación de estos sistemas. Y segundo, su carácter integrado. Integración que, como voy a ver enseguida más en detalle, se da a lo menos en el nivel operacional, en el nivel físico, en el nivel tarifario y también desde el punto de vista de la gestión. Y esto involucra dos cosas que son fundamentales. Como voy a tratar de mostrar gráficamente enseguida, una arquitectura funcional, puesto que este sistema está compuesto por una variedad de componentes, cada uno de los cuales debe funcionar armónicamente entre sí, es un sistema, hay retroalimentación, y además que deben estar extraordinariamente bien diseñados. Cada uno de esos componentes tiene una cierta autonomía operacional, pero es interdependiente con el resto. Y segundo, esto supone una arquitectura institucional que, como bien señalaba Enrique en su presentación recién, esté a la altura de la complejidad de este sistema totalmente distinto a lo que hemos conocido en el pasado. ¿Cuál es la arquitectura funcional de estos sistemas integrados de transporte público? La que he intentado graficar, ¿no? Pueden citarlo ustedes, citando al autor en todo caso, esto que me ha costado muchos meses ir desarrollando, ¿no? ¿En qué consiste estos sistemas integrados? Consiste exactamente en lo que a la izquierda se señala los tres niveles de integración que uno debe tener en cuenta, el cuarto abajo, porque engloba todo, y esos tres son: primero, la integración operacional entre los servicios de transporte público, que implica una red troncoalimentadora, y esta integración operacional le lleva a integración física, lo que se ha llamado los bienes públicos, la infraestructura, especiales de naturaleza distinta. Hay infraestructura que ayuda a la integración, como las estaciones intermodales y de transferencia. Hay infraestructura que ayuda más bien a preservar los tiempos de viaje, porque un problema que tienen estos sistemas troncoalimentadores es que usted produce costos de tiempos de viaje por los a bordo, evidentemente. Y obviamente ese costo hay que alivianarlo, entre otras cosas, en los tiempos de viaje por aumentar, ¿no es cierto?, la fluidez del flujo de los vehículos mediante vías segregadas y exclusivas, buses, paraderos, zonas. Las zonas pagas tienen de alguna manera una función bifuncional en la medida que sirve para disminuir los tiempos de viaje y también para que opere la integración adecuadamente entre los distintos servicios. Esa integración operacional de la red troncoalimentadora, que además implica todo un sistema operacional diferente de los propios operadores, de los transportistas, lleva también como componente fundamental la integración tarifaria. Perdón, la integración operacional estaba dejando de lado una cosa tan importante porque se la echaron en el proceso de diseñar el Transantiago, que es la central de gestión de buses. Esto desapareció.
desapareció, esto no existe. Y hoy día, como bien explicaba el ministro Cortázar, se está tratando de sustituir aquello que se eliminó en un momento por grave error, por ignorancia de quienes diseñaron esto, y lo digo derechamente. Se está intentando subir con el sistema un poco mixto que explicaba el ministro Cortázar recién y que nos anunciaba que recién en el 2008 tendríamos un sistema de gestión de flota en serio. Esta gestión es fundamental porque ahí están los beneficios sistémicos de todo esto. Es ahí donde usted produce los ajustes máximos entre oferta y demanda del servicio. A lo largo del día, a través del tiempo, en días específicos. Los planes operacionales de las flotas de buses son muy distintos de un día a otro y son muy distintos de un día a otro en distintas semanas. Un día viernes ante un fin de semana largo, por ejemplo, es totalmente distinto los patrones como la gente se mueve que un viernes ante un fin de semana normal. O un lunes. O si usted tiene un partido de fútbol en medio de la semana. Es decir, hay patrones de movimiento de la gente que se modifican. Esto es muy dinámico. Y para tener los beneficios sistémicos de un sistema integrado, usted requiere producir al máximo ajuste posible entre oferta y demanda, y para eso los planes operativos de funcionamiento diario que los operadores tienen que elaborar son fundamentales. Y la masa de información que usted recibe de la Central de Gestión de Buses, por una parte, y de la AFT, por el otro, es crucial para que esos planes operativos puedan mantener los dinamismos y los ajustes máximo posible, porque eso también descomprime la presión sobre la inversión, mayor flota de buses, y por lo tanto, finalmente, sobre la tarifa, un tema que en estos sistemas es de alta importancia, porque como los estudios diversos en Santiago, sobre todo, han demostrado, la demanda es altamente sensible a la tarifa. Usted sube 10 pesos la tarifa y se le baja a un montón de gente. Tanto así que en la época que hubo la crisis asiática, por allá por el 98, 99, 2000, los operadores en un momento determinado le propusieron al gobierno rebajar la tarifa en 20 pesos porque estaban perdiendo clientela a chorro. A cambio de algo, por supuesto, en ese momento. Querían que le ayudaran sobre todo con la renegociación de la deuda que ellos tenían por la adquisición de su flota de vehículos, pero ellos mismos se daban cuenta que la tarifa, como se iba reajustando por un polinomio, se reajustaba automáticamente, cada vez que subía 10 pesos se le bajaba a gente, o sea que no servía de nada. Y como se sabe, por la encuesta de Origen Destino del 2001 se comprobó, hubo un aumento bastante importante de los viajes a pie y de los viajes en bicicleta en el periodo. Bueno, la integración tarifaria implica que usted reemplaza la recaudación en el bus, en las peceras del bus, por un centro de recaudación que a su vez que recaude el conjunto de los ingresos del sistema, valida, redistribuye los ingresos de acuerdo a su uso en los viajes que hacen los pasajeros, que generalmente en un alto porcentaje tienen que usar más de un modo de transporte o de un servicio de transporte, mejor dicho, para completar su viaje. Ahora, esto implica, por otro lado, un soporte fundamental en estos sistemas, que son el sistema de información de usuarios y el sistema de información para los operadores, con toda esta masa de datos que se producen con estas distintas tecnologías capturadoras de información. Ahora, ¿por qué los usuarios? Yo diría que los usuarios es más que un sistema de información. En los usuarios, como yo le he dicho en más de una presentación, esto era una verdadera revolución cultural desde el punto de vista de los usuarios y los no usuarios. Porque tenemos que recordar que además este plan de modernización del transporte público de Santiago es parte de un plan mayor que nosotros presentamos el año 2000 en un equipo técnico que yo encabecé para el ministro Cruz, que pasó a ser conocido como el PETUS por todo el mundo, el Plan de Transporte Urbano de Santiago 2000-2010, en que este programa era el primero, pero eran 10 otros programas, entre los cuales uno muy importante era la racionalización del uso del automóvil, por ejemplo. Otro era el estímulo a modos no motorizados de transporte, otro relativo a la fiscalización, otro sobre participación, otro sobre comunicaciones, otro fiscalización, etc. Transporte de carga en la ciudad, transporte rural en la ciudad que compite, si no compite por pasajeros, que en algunos casos lo hace, porque a veces recogen pasajeros, a lo menos compite por un bien escaso y caro como es la vialidad urbana, y por lo tanto uno tiene que tratar de concertar todos esos modos de transporte urbano para poder tener una eficiencia global sistémica a nivel urbano importante. Esto es parte de ese esquema, de lo cual nada se llevó a cabo al final. Es decir, se llevó esto mal a cabo mal y el resto simplemente se abandonó en el camino. Lo que es muy lamentable porque, entre otras cosas, habría ido ayudando a ir mejorando la cosa en estas circunstancias. Y finalmente todo esto requiere lo que ya se dijo, Enrique también lo planteó con mucha claridad. Está en el diseño original que nosotros entregamos de 114 páginas en agosto del 2000, la creación de una autoridad metropolitana de transporte. Se suponía que esta Coordinación General de Transporte que se constituyó, esta Secretaría Ejecutiva que yo encabecé durante un año, era la cimiento sobre la cual se sustentaba la creación por ley de una autoridad metropolitana de transporte. Esa era la idea, ese era el diseño.
No se llevó a cabo. En esa época el ministro Echeverri decidió que no quería lío con el Parlamento y simplemente no mandó nunca la ley de creación de la autoridad metropolitana. Por fin el ministro Cortázar, el cuarto ministro en línea, ha tomado la iniciativa de enviar el proyecto de ley al Parlamento. Por lo menos está ahí. Yo solo espero que no pase lo mismo que en el proyecto de tarificación vial que yo mandé el año 91 al Parlamento, que después de 17 años ya pasaba a la Cámara de Diputados. Yo estoy esperando que pasen otros 15 para que pase al Senado y tal vez, ¿no es cierto?, a mediados de siglo podamos tener tarificación vial en Santiago, la ley. Bueno, así son las cosas. Este es el sistema. Yo me gusta representar esta idea de sistema y de integración en este monito con un rompecabezas, porque de eso se trata. Yo lo he dicho miles de veces, aquí el gran problema que tenemos con esto, y es el desafío del diseño, es que es fundamental que cada pieza del puzzle esté súper bien diseñada, pulidita, que encaje exactamente con el resto, porque si no es así, usted al final no ve el cuadrito que fluye cuando usted juntó todas las piezas del puzzle, ve el hermoso paisaje de un castillo medieval o de un paisaje bucólico que está detrás, ¿no es cierto?, todo despedazado cuando a usted le vendieron el puzzle de 3.500 piezas. Pero si esas piezas están mal cortadas, obviamente no se producen. Y usted lo que puede tener al final es un mamarracho, como un poquito lo que estamos viviendo. Ese es el gran desafío. ¿Qué implicaba esto desde el punto de vista, este sistema de integrado de transporte público que se le llamó nombre de fantasía bastante venido a menos hoy día, Transantiago? Básicamente, este es un tema, primero, muy importante, estaba implícito en las cosas que planteó Enrique. Un cambio estructural en una industria que en este caso produce un bien, un servicio que se llama transporte público, que además es vital para millones de personas. Este no es simplemente un cambio de un modelo a otro de transporte. Esto es cambiar una industria. ¿Y por qué hablo de cambiar una industria? Por lo siguiente. Primero, porque aquí nosotros teníamos que cambiar o crear, mejor dicho, en buena medida, o incorporar un agente de mercado que nunca ha existido en este sector, la verdad, o poco. O si existe en un contexto tan desfavorable para su verdadera realización empresarial que funciona a medias o precariamente, o a lo menos en situaciones de competencia desleal, que es la empresa prestadora del servicio de transporte público. Lo que ha sucedido en Chile, y esto es una constante en América Latina bastante importante, estos servicios en América Latina habitualmente se han desarrollado muy fácticamente, a la buena de Dios, con mucho descuido del sector público, inclusive en una relación nociva con el sector público entre las autoridades y los transportistas en distintos países de América Latina. Históricamente y actualmente todavía se puede observar, ¿no es cierto?, una relación bastante nociva entre clientelismo, compadrazgo, en que ha habido una especie de subsidiación oculta y negativa por la vía de los créditos blandos que después los transportistas no pagan y los gobiernos terminan condonando, y además fondos para campaña política, buses para llevar a los electores a los actos públicos, y esa relación, una especie de media incestuosa, media extraña, es una constante en los servicios de transporte público de América Latina, a lo cual se agrega la fijación política de las tarifas para mayor abundamiento, lo que tiende a distorsionar tremendamente. Yo creo que uno de los grandes logros históricos que nosotros hicimos con las licitaciones del año 91-92 fue que terminamos con ese lío histórico en América Latina en el caso de Chile, cuando fijamos la tarifa, primero en la competencia por la prestación del servicio y después con un polinomio de reajuste que ya nadie discutía. Que todo el mundo ya, ellos, los transportistas y la subsecretaría hacían sus cálculos cuando correspondía alzar la tarifa cuando llegaba a una cifra o fracción de 10 pesos, ¿no? Y se cambiaba y chao, y todo el mundo ya lo tomaba fácticamente hecho de la causa. Esto en América Latina en muchas partes todavía no es así. Incluso en Brasil, en muchos de los estados de Brasil donde se ha avanzado muchísimo en este tema, también me ha tocado estar trabajando en el Banco Mundial allá en el Nordeste y también hay problemas de este tipo que están tratando de cambiar. Tercero, aquí se incorporaban nuevos actores a este sistema. Este sistema integrado implicaba, por todo lo que ya dije, que aquí entraban bancos, entraban inversionistas, operadores tecnológicos, entraban actores que nunca habían sido parte de este sistema. Y por lo tanto, desde el punto de vista del regulador, usted entraba a tener como interlocutores ya no al simple miquero, no era andar peleando con Navarrete, Marinaki, qué sé yo, sino que usted tenía hoy día, ¿no?, tiene que sentarse con el señor Luxich, con el dueño del Banco de Chile, con el dueño del Banco BCI, con los dueños del banco. Es decir, son grandes corporaciones con la principal multitienda del país, como es Falabella,
con uno de los operadores tecnológicos más importantes del país de América Latina, como son, decir, aquí cambió de pelaje el asunto, es otra cosa. Y usted no va a ir con el abogadito, por favor, si usted es el abogado, perdone, no lo digo en sentido peyorativo, el abogado del Ministerio de Transporte a pelear estas causas. Usted tiene que empezar a asesorarse de grandes estudios de abogados porque va a ir a pelear con la abogada de los 3 bancos más importantes de Chile. Y cuando digo pelear, estoy diciendo de verdad. Bueno, después usted crea toda una nueva realidad laboral. Como siempre lo dijimos en esos tiempos, mire, a futuro nuestros líos con este sector no van a ser paros de empresarios, van a ser paros de los grandes sindicatos de conductores. Porque el momento que usted formalice el agente económico, crea empresas de verdad, donde realmente existen las bases para que operen todas las realidades de las leyes laborales, usted va a tener grandes sindicatos de conductores, que es lo que está pasando hoy día. Todos los conflictos que ha habido laborales en este periodo son de sindicatos de conductores. Después usted tiene una nueva y compleja realidad contractual, con varios actores, contratos entrecruzados, porque hay obligaciones entrecruzadas que también le hacen dejar muy chiquitita la institucionalidad que usted tiene hoy día, y por eso que se requiere un nuevo modelo de gestión pública del sector, como ya lo dijimos. Ahora, esto requiere, y aquí yo quiero ser súper enfático, porque creo que varias de las cosas que aquí yo he resumido están en la raíz de los muchos problemas que tiene el Transantiago y que ya se les ha expuesto a ustedes en varias ocasiones. Primero, y cada vez más yo he ido resaltando más esto, no hay que tener un alto respeto en el nivel más alto de toma de decisiones de estos sistemas por la complejidad del problema en primer lugar y segundo la complejidad de la solución. Cuando usted se mete en el lío de solucionar este problema con la implantación de un sistema integrado de transporte público, usted se está metiendo en un lío tremendamente complejo. Y usted a las cosas complejas le tiene que tener respeto, porque si no la puede embarrar seriamente. Y cuando no le tiene ese respeto, la embarra. Y yo creo que eso estuvo muy presente en los errores que se cometieron en Santiago. Falta de respeto, y yo lo digo tal cual. Y por lo tanto la correspondiente soberbia de la ignorancia, para decirlo con todas sus letras. Segundo, alta calidad de las decisiones políticas. Aquí estamos entre políticas públicas multifacéticas, complejas, que no solo son de transporte. Yo quiero recalcar mucho. Hay una interdisciplinariedad tremenda. Usted tiene que tener aquí, claro, cuestiones de dinámica económica, de cómo funcionan. Aquí René Cortázar lo dijo recién, hicieron un contrato que desde el punto de vista de alineamiento de incentivos, pésimo. Y alinea los incentivos en el sentido negativo de lo que usted le requiere. Porque la gente que hizo esos contratos sabía de concesiones, pero no de transporte. Y de demanda de transporte. No tiene nada que ver la demanda de las concesiones en carretera con la demanda de transporte público. Nada que ver. Las dinámicas, las lógicas y las leyes de funcionamiento totalmente distintas. Se la hizo un sociólogo como yo. Y si eso no se entiende, se embarra, se saben mal las cosas. Bueno, aquí los modelos de negocio estuvieron súper bien desde cuando uno consigue la concesión de carretera, que un poco se aplicó el símil acá. Pero cuando usted tiene que alinear incentivos para que le lleven gente, es otro tema. Tercero, alta calidad de la gestión pública, de políticas públicas complejas, yo lo dije. Alta calidad de los diagnósticos, obviamente, requiere comprensión y abordaje sistémico y multifacético de muchas cosas. Usted tiene que entender también la sociología de este asunto, los operadores y de todo eso. Alto conocimiento y comprensión de la gestión del contexto en que usted trabaja. Hasta el contexto morfológico, físico de la ciudad donde van a operar sus servicios, contexto social, el contexto cultural, las culturas y subculturas existentes en la ciudadanía, en los no usuarios de transporte público, en los usuarios, en los operadores, en los nuevos operadores que llegaron al sistema, etc. Y no puedo menos de agregar el último punto, y este apela directamente a los muchos aquí presentes. Creo que aquí hubo disyuntivas técnicas, políticas súper importantes que debieron haberse resuelto de otra manera. Aquí hubo decisiones políticas que se impusieron a los equipos técnicos. Yo por eso planteo aquí que esto, cuando uno se mete en esto, se requiere un alto grado de compromiso, valentía profesional de los equipos técnicos para buscar formas de alguna manera de hacer prevalecer la justeza técnica de las decisiones por sobre los errores de decisiones políticas que terminan siendo desastrosas. Todos estamos conscientes que en algún momento los diseños, todos decían, Enrique sabe muy bien, yo lo sé, los diseños decían que íbamos a terminar con flotas en torno a los 6.300, 6.500 buses para Santiago, por los niveles de demanda existentes. Y cuando a uno le dicen como técnico, mire, es que nosotros no podemos terminar con tarifas de 630 pesos, supongamos, sino que tenemos que mantenernos más o menos en los niveles tarifarios que tenemos hoy día y por lo tanto ajústeme la flota para que me dé esos niveles tarifarios de acuerdo a la inversión que usted va a tener que hacer, y eso se acepta, estamos mal.
Estamos mal. Y eso es responsabilidad de los técnicos. La responsabilidad política de haber tomado malas decisiones de los técnicos es, por último, parar la cola, renunciar y denunciar cuando estas situaciones se producen, porque si no, el costo alternativo es lo que estamos viendo en Santiago, hacer sufrir a millones de compatriotas que no tienen por qué estar sufriendo las consecuencias de malas decisiones, de quienes se supone debieran resguardar por sobre todo su bienestar, su interés ciudadano. ¿Dónde estuvieron los principales problemas? Lo sabemos. En la falta, yo lo resumo, lo que yo le he llamado los pecados originales. Los pecados originales, la falta de respeto, la liviandad técnica o franca ignorancia del tema de transporte público, ya lo señalé. Hubo decisiones que se tomaron que parecían buenas de una perspectiva, pero cuando uno incorporaba la visión de la dinámica de transporte público eran erradas. Deficiente modelo de gestión, ya lo dijo Enrique, debilidad de las instancias técnicas. Aquí la lista es larga. No sé si esta presentación después va a quedar en alguna página para que puedan tener acceso. El tiempo se me acaba, pero el listado es largo. Conocemos muchísimo ya todos muchas de estas cosas. Han salido muchas de ellas, ¿no? Yo creo que una de las fallas importantes que se dio como parte de esta falta de respeto es que a medida que fueron cambiando los coordinadores, fueron retando los equipos técnicos. De las 25 personas que yo llevé a trabajar conmigo de primer nivel, todas ellas en la primera etapa, hay un sobreviviente hoy día, ¿no? La buena parte de los mejores se fueron casi junto conmigo, los otros fueron saliendo a muy poco tiempo después. Una rotación, y lo más grave es que no solamente rotaron los equipos, ¿no? Rotaron los conceptos. Hubo cambios conceptuales importantes que transgredieron el blueprint, que transgredieron el diseño original de esto. Y lo transgredieron hasta límites graves como eliminar, por ejemplo, una de las funciones. Yo quiero terminar solo con una cosa, como les digo, esto va a quedar para que ustedes lo vean. En mis intervenciones yo siempre hago un símil de Transantiago como si fuese un cuerpo humano. Porque un cuerpo humano es un sistema. Y yo he hablado de que este cuerpo humano lo tiraron a la calle con el corazón infartado masivamente en el miocardio, que se llama FT. Y además le habían extirpado el hígado, con su tan importante función como son la central de gestión de buses, ¿no? Y el páncreas lo tenía a media, y el cerebro también, las tecnologías. No estaba asegurado que nada de eso funcionase, y encima no le tenía corta una pierna y la otra más larga, ¿no? En una tenía zapatos y en la otra no, las vías. Entonces, pídanle a un sistema así que funcione. No, yo creo que esto es un milagro de la naturaleza, que la gente todavía se pueda mover en Santiago, y para mí, lo vamos a discutir seguramente por eso, es la comprobación más fehaciente de que la entrada en operaciones de esto en una modalidad Big Bang, se ha discutido mucho esto, yo fui el autor de la idea esa que esto había que hacerlo en Big Bang, me acuerdo lo discutimos en las primeras reuniones que tuvimos con Echeverry, y era porque planteaba extraordinarias dificultades hacerlo por etapas, y Enrique lo planteó ahí como una de las disyuntivas que hay. El que se haya puesto el 10 de febrero en marcha se hizo en Big Bang, ¿no? Cuando algunas autoridades han dicho, no, si había etapas previas, la etapa primera de salida de los buses, eso no es etapa, eso no es etapa del sistema, eso es etapa del proceso de implementación del sistema. Pero estos sistemas, por su integralidad, como ya lo dije, requieren su implantación conjunta. Tal vez el problema, como decíamos con Enrique, fue el partido por Santiago. Tal vez debíamos partir de una ciudad más pequeña, pero también había realidades que hacían que tuviéramos que partir por ahí. Bueno, después tenemos más tiempo para seguir conversando. Muchas gracias.